La serpiente, la gran protagonista de una historia, y creo que la serpiente, amigos míos, es la villana de un cuento mal contado, porque la serpiente no es quien nos han hecho creer. La serpiente es la persona, o si quieres verlo como un animal, o la entidad, o bueno, lo que sea, quien nos abrió los ojos. La serpiente nos abrió los ojos y le hizo ver al hombre que ese Dios, que esa persona que se hacía pasar por Dios, que es Yahvé, Jehová, era un impostor y tuvo razón. Y aquí lo vas a ver, así que te invito a que te sientes porque eso se va a poner bueno. Te voy a mostrar en la Biblia lo que se dice en la misma Biblia. Porque resulta que en el Génesis, exactamente capítulo 3, dice así, se titula El pecado de Adán y Eva. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo que no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, desfallecían. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se lo comió. Su esposo se encontraba con ella. Ella le dio y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. En medio de un ventarrón retumbaba la voz del Señor Dios que caminaba por el jardín. Entonces al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Bueno, dejémoslo hasta acá. Eso es lo que dice el capítulo 3 con respecto a lo que tiene que ver el pecado original, a lo que el pecado original dice. Aquí, en ese momento me estoy dando cuenta de algo muy particular, amigos, y es que yo creo que se van a dar cuenta en vivo y en directo en este video de una manipulación bíblica, para que se den cuenta que en la Biblia no hay que confiar al 100% porque es manipulada por hombres. Aquí, en el capítulo 2, en tu Biblia vas a encontrar la palabra Jehová Dios, pero aquí ya te dice que Dios, mira, Dios, el Señor Dios, cuando tú miras en tu Biblia y es Jehová Dios. Voy a regresarme a otra versión de la Biblia a ver qué me sale. Vamos aquí a esta, a ver qué me muestra. La Reina Valera 1960. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Bueno, eso ya lo leímos. Sabe Dios que el día que comieran. Bueno. Y mira, entonces Jehová Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Mira, se escondieron en presencia. Vean, vámonos desde acá. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió
así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se cosieron delantes y se hicieron delantales, perdón, sí, y oyeron la voz de Jehová Dios. Pero vimos en la primera parte, la primera versión, o la Biblia con una versión más reciente, que ya no dice Jehová Dios, sino el Señor Dios. Y antes de continuar, te quiero recalcar que esto sucede porque, amigos míos, en la versión puntual de la Reina Valera, ya la palabra Jehová Dios no vas a encontrar Jehová. Lo que quiere decir que todos aquellos que están alabando, siguiendo, rezándole, orándole a un Dios llamado Jehová, pues le están orando a nadie, a un impostor, porque ni siquiera es el nombre de ese Dios. Jehová no es Dios. Y si fuera Dios, pues si tuvieran la certeza de que Jehová es Dios, no le hubieran cambiado el nombre en las nuevas versiones de la Biblia. Se dieron cuenta que ese nombre no es y que se utilizó porque sí. Y que ya nosotros en videos anteriores hemos desenmascarado a Jehová Dios. Jehová Dios es una persona que se autoimpuso como un Dios. Por eso el nombre no coincide. Porque el verdadero Padre, el Altísimo, el que está mucho más allá, el que sobrepasa cualquier tema mental, imaginación y todo eso, no tiene nombre, ni siquiera Dios. Pero aquí te dicen el Señor Dios, como lo vimos en la primera versión, acá, como lo vimos en esa versión. El Señor Dios. Pero bueno, el punto es que el Génesis sea Dios o Jehová Dios o Yahvé, porque incluso debería, realmente el nombre Yahvé sin vocales, ¿no? Yahvé Bashet, tendría que salir ahí, pero bueno, ya vemos que manipulan, modifican gustosamente. Por eso es que no se puede creer mucho en la Biblia, amigos míos. Entonces, vimos que el Génesis nos habla de un pecado original, ¿cierto? Pero vamos a ver qué dice el libro secreto de Juan, el apócrifo de Juan, una revelación que se encontró por allá en los libros, en el Nahamadi, que fueron, bueno, por Nahamadi hubo un conjunto de libros que se descubrieron. Dentro de estos libros está el libro secreto de Juan. Y nos dice lo siguiente. El libro secreto de Juan nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo y vamos a comparar. Porque la serpiente no era mala, la serpiente no era el diablo. No. Hay una manipulación en los textos bíblicos que el libro secreto de Juan denuncia. Entonces vamos a ver quién es la serpiente. Vámonos a irnos desde aquí. Vamos a irnos desde aquí. Bueno, vamos a irnos desde acá. Para no hacerlo tan largo y de pronto que no se sientan como aburridor, tan plano todo esto. El pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso. Los gobernantes ya sabemos quiénes son, ¿no? Todos esos arcontes y demás. Dijeron, come y alégrate, mas su placer les amargó y su belleza es perversa. Su belleza es perversa, su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Pusieron su árbol de vida en medio del paraíso. Yo te enseñaré el secreto de su vida tal como está relacionado con el plan que idearon y la naturaleza de su espíritu. La raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son ungüento malo, su fruta es muerte, el deseo es su semilla y brota en la oscuridad la morada de los que prueban de ese árbol es el infierno y la oscuridad es su lugar de descanso.
Pero los gobernantes estaban delante y lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado, se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Yo fui el que empero les hizo comer. Yo le dije al Salvador, bueno, Juan le dijo al Salvador, Señor, ¿fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? El Salvador, para de pronto los que son primera vez que leen el libro secreto de Juan o el apócrifo de Juan, el Salvador es el Cristo. Ojo, no confundir con Jesús. Jesús fue la encarnación en la tierra, pero ya aquí es el Espíritu, el Cristo. El Hijo del Padre, la primera fuente, el vástago. Entonces, Juan le pregunta otra vez al Salvador, Señor, ¿fue la serpiente que ordenó a Adán que comiese? El Salvador se rió, dijo, la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante porque el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán restauró la mente de Adán para que fuera mayor que la del primer gobernante. El primer gobernante a su vez quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán, así que arrojó al olvido sobre Adán y que ya vemos que después lo desterró y todo eso. Ahora, si bien el libro, la Biblia en el capítulo 3 nos habla de Adán y Eva, un hombre y una mujer, literalmente, que pasó esto, el libro secreto de Juan nos habla más simbólicamente. Entonces, por aquí Jesús nos dice, yo fui el que empero les hizo comer. Y cuando dice yo, o sea, el Salvador, el Cristo, el vástago, el hijo de la primera fuente, el vástago, fue el que se presentó ante Adán. Si te das cuenta que nunca han mencionado a Eva, solo fue Adán, porque Adán es una humanidad de hombres, mujeres. Eva salió posterior. Aquí Eva no entra porque Eva no es una mujer, ya hay videos donde hemos hablado de esto. Y todo eso es simbólico, porque cuando dice el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, o sea, el espíritu que reside de la creación, de tanto de la primera fuente como dentro del pensamiento posterior iluminado, que no es otro que Cristo, le hizo ver al Adán, o sea, a los hombres, hombre-mujer, o sea, hombre y mujer, entre paréntesis, o humanidades, que el primer gobernante había puesto allí simbólicamente árboles y frutos de los cuales podía comer, que su raíz era amarga, su fruto, su semilla era amarga, pero esto es simbólico, refiriéndose que a lo que provenía de ellos no era nada bueno. Así muy parecido a cuando el Cristo, encarnado en Jesucristo o en Jesús, se paró ante los fariseos, ante toda esa gente, denunciando que ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre harán o hacen. Y que el Jesús venía de su padre, porque lo de que él hacía no lo estaban haciendo esa otra gente, denunciando y diferenciando que el padre de Cristo no era el mismo padre de ellos. Ahí ya denunciaba que en ese entonces Jehová, Yahvé, como quieras llamarlo, era el diablo, y que Jesús no era hijo de ese Elohim o arconte Yahvé, sino que era un impostor, y que el verdadero padre de él era de otros reinos. Entonces eso lo denunció el Cristo, y era lo mismo que le estaba queriendo decir acá, que los frutos que daban esos gobernantes no
eran amargos, o amargos refiriéndose simbológicamente a que no eran buenos, a que eran algo malo para el espíritu, para el conocimiento. Y por eso él lo tildaron como la serpiente, porque así recuerda que el diablo es embustero, entonces quiso hacer creer a esa humanidad de que él era una persona mala y que tenían que cuidarse para que no le creyeran. Por eso se le tildó en la Biblia como la serpiente, pero esa serpiente era el mismo vástago de la creación. Entonces, aquí lo dice, él le dijo al Adán, le comentó todo esto, le comentó de que hey, hay algo mal, come del árbol, pero cuando se dice come del árbol, no es que estén comiendo un fruto, es que Cristo les estaba, o el vástago se les apareció, o de alguna otra manera les hizo entender que estaban siendo engañados, que ellos eran más que una creación, así como en ese momento muchos estamos despertando. En ese momento el Cristo, el vástago, apareció y les hizo ver, entrar en razón de que estaban en una manipulación mental, psicológica, y los despertó. Ahí fue cuando ellos se comprendieron y escucharon atentamente, fue cuando comieron de ese fruto, de ese conocimiento, y se expandieron. Por eso la desnudez que dice en el Génesis no era que estaban desnudos físicamente, era que se dieron cuenta que estaban vulnerables, que estaban expuestos y por eso querían taparse, pero taparse era de conocimiento, llenarse, de hacer, o sea, de no seguir cayendo en la ignorancia que los tenía los gobernantes. Eso es lo que el Cristo quiso exponer. Por eso lo deja aquí bien claro. Yo, la primera fuente, que aquí lo dice, el pensamiento posterior iluminado, el pensamiento posterior iluminado es el mismo Salvador del que habla acá, el Salvador, que es el vástago, y él mismo afirma, yo fui el que empero les hizo comer. Pero los gobernantes, como te digo, quería hablar hacia esa humanidad, haciéndoles ver que ese era una serpiente, que era un engañador, que era un mentiroso, como haciéndolos querer confundir para que dijeran, no, lo que les está diciendo está mal. Entonces cuando aquí se habla de árbol, no se habla de como tal del árbol que conocemos, con tronco, tallo, ramas, sino de un vasto conocimiento que a su vez las hojas representan todo lo que deriva de ese conocimiento, y el fruto deriva el resultado de ese conocimiento, que terminó siendo lo que posteriormente el Adán hizo, que fue darse cuenta que los gobernantes eran manipuladores y los tenían engañados. Entonces la serpiente, que realmente es el Cristo, el vástago, y fue quien le abrió los ojos, le quitó la desnudez al hombre, porque estaba desnudo, estaba ignorante. A eso, amigos míos, es lo que les quería traer el día de hoy. Creo que es muy claro. Yo invito a que, primero, no me crean, eso no es la verdad absoluta. Segundo, esto, tú, para que puedas entenderlo, yo te recomiendo que leas la Biblia, por lo menos el Génesis, ¿no? Porque toda la Biblia no lo puedes contemplar o comparar con el libro secreto de Juan, pero por lo menos el Génesis, gran parte del Génesis, lo que son los inicios, lo puedes comparar siempre con el libro secreto de Juan, y te vas a dar cuenta exponencialmente de la gran manipulación que hay en la Biblia, en cualquier versión de la Biblia. Y que además, si de pronto no quieres aceptar de que la Biblia es manipulada y que la Biblia es la palabra de Dios y todo esto, pues te invito a que leas el Génesis de la mitología sumeria, donde te vas a dar cuenta que prácticamente es lo mismo, que Dios allí se le llama, o Jehová o Yahvé se le llama Enlil,
o que el diablo se le llama Enkill, y te vas a dar cuenta de todas las similitudes. Te van a hablar del diluvio. Entonces no se supone que la Biblia es un libro santo escrito por Dios. Y si es escrito por Dios, entonces ¿por qué la mitología sumeria también te lo narra en otro contexto? Es más, en la mitología sumeria te hablan de muchos más dioses, cosa que la Biblia te trata de esconder con el tema de que solo hay un Dios. Pero si tú te pones a investigar bien en la propia Biblia, hay más de un Dios. Y se le quiere opacar con el nombre de diablo. Pero ahí está Bala, ahí está Marduk. O por qué Moisés, cuando bajó con sus 10 mandamientos, se dio cuenta que estaban adorando a otros dioses que se les consideran demonios. Si sabemos que el mismo Yahvé Jehová es un demonio más, si lo queremos llamar así, pero realmente yo le llamo como son dioses extraterrestres impostores. Así de sencillo, amigos. Entonces yo no me alargo más. Mi reflexión es que no deseches esa propuesta que te traigo. Reflexiónala, investígala. Te invito a que profundices más. No es la verdad absoluta, pero te invito a que cojas la Biblia, lo que estés leyendo, y trates de ir a la par con el libro secreto de Juan. Es más, si quieres, búscate el libro secreto de Juan, léelo. A la primera muy posiblemente no lo comprendas. Y cuando trates de ver, uy, eso se parece al Génesis, entonces cuando llegues a esa conclusión de que hay cosas muy parecidas al Génesis, coge la Biblia, coge el Génesis y compáralo con el libro secreto de Juan. Y vas tanteando y vas despejando muchas dudas. Te van a abrir más preguntas, pero vas a resolver otras que ya tenías desde mucho antes. Así que esa es mi reflexión. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, active la campana de notificación, dale un fuerte me gusta, comparte el video para que eso llegue a más personas y puedan despertar, porque recuerda que primero despertamos como personas, el despertar es individual, pero compartiendo esa información más personas despiertan. Por eso es que despertemos juntos. Nos vemos en un próximo video. Chao.